Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Vamos a ver qué sale de todo esto. Bueno, vamos a tratar de darle una visión clínica. A mí me toca hablar un poquito de las generalidades y la clínica de la cardiooncología, y traté de introducir un poco conceptos de medicina nuclear dentro de lo que es la cardiooncología actual, haciendo un poco de historia. Cómo fueron los orígenes y un poco la importancia de la medicina nuclear en todo este desarrollo. Y esto empieza más o menos en esta época, en los años 60-90. Ya el oncólogo y la cardiología tenía una cierta vinculación a través de las imágenes, lo que fue quizás el comienzo. La cardiooncología no propiamente nombrada como se dice hoy en día, pero sí virtualmente estaban en relación, y estaban en relación a través del ventriculograma radioisotópico, especialmente para adultos y quizás para las viejas modalidades ecocardiográficas para pediatría. Los oncólogos claramente sabían, esto lo tenían muy bien conocido, el manejo de la doxorubicina, sus características cardiotóxicas y la mala sobrevida que tenían sus pacientes, y la medicina nuclear, que era el que aportaba principalmente el vínculo de la cardiología en esa etapa a través de lo que era la ventriculografía y el concepto fundamental de la fracción de eyección pretratamiento y muchas veces post-tratamiento, que era lo que hoy en día quizás es lo que todavía perpetúa la idea de función ventricular dentro de la oncología, y esto ha sido un gran logro a lo largo del tiempo. En el mundo oncológico, que no es poco complejo, esto es una diapositiva que la preparé para una charla reciente, el oncólogo interactúa con muchas áreas, desde la clínica, la cirugía, en todos sus aspectos, la unidad de terapia intensiva, anatomía patológica, imágenes, en todas las variedades que se le ocurra, las guardias, la radioterapia, farmacia. O sea, el oncólogo tiene mucha interacción con muchas áreas, y en la etapa que estamos hablando, el cardiólogo aportaba esta partecita que era la ventriculografía, es decir, el oncólogo no estaba incluido el concepto de entrar a consultarle al cardiólogo ciertas cosas, como quizás veremos más adelante. El oncólogo sabía claramente, y los cardiólogos después del año prácticamente del 90 empezaron a aparecer estas curvas, en donde las dosis acumuladas de doxorubicina tenían que ver con la incidencia de la disfunción ventricular clínica, especialmente en estadios avanzados, en donde a partir de los 250 miligramos de dosis acumulada empezaban a aparecer los 9%, y a partir de allí dosis mayores ya empezaban a aparecer incidencia de insuficiencias cardíacas en valores porcentuales alarmantes. Además de eso, parecía que era una enfermedad que aparecía por saltos. A los 4 a 6 años aparecían disfunciones ventriculares principalmente leves, no más del 10%. Entre los 7 y 9 años aparecían disfunciones moderadas, aparecían disfunciones leves, pero ya en un porcentaje que oscilaba casi en el 25% de la población tratada. Y ya después de los 10 años, que habría que vigilar los pacientes por muchos años después de haber sido tratados, valores superiores al 35% de la población, y si se pueden ver que valores severos oscilaban en el 10% de la población. Disfunción ventricular severa estoy hablando, ¿no? Bueno, no sé si se ve muy bien de ahí, ¿se entiende? Este es un artículo del New England del año 2000, en donde las curvas de mortalidad de cada una de las cardiopatías, podemos observar que la cardiopatía por doxorubicina era superior la mortalidad que tenía la cardiopatía isquémica a la cardiopatía idiopática, pudiendo observar que la mortalidad a 2 años prácticamente era del 50%, y después a los 5 años prácticamente era total. Esto mostraba que realmente las cardiopatías por doxorubicina, cuando se hacían sintomáticas, eran realmente muy, muy graves. Pero la participación del cardiólogo en todo esto terminaba prácticamente en esa pequeña interacción que describí anteriormente, porque era muy malo el pronóstico de los pacientes cuando llegaba a los oncólogos. Todo estaba mediado a través de un paradigma que era la biopsia endomiocárdica, donde la disfunción ventricular temprana podía detectarse a través de la biopsia, la vacuolización. La vacuolización era signo de toxicidad aguda, limitaba la dosis, generalmente las dosis eran altas en esos momentos, no se las relacionaba tan directamente,
pero le impedía al oncólogo seguir aplicando mayores ciclos de adramicina o doxorubicina, y eso era un sinónimo de apoptosis, es lo que hoy se llama la toxicidad tipo 1 o lo que después aparecería como disfunción ventricular tardía. Esto que estamos viendo eran los signos de lesiones agudas donde la función ventricular caía, pero no a niveles sintomáticos. Siguiendo con la historia de los ventriculogramas, podemos observar este estudio hecho con epirubicina, donde podemos observar que esta etapa, que es la etapa de vigilancia oncológica, o sea, la etapa donde está tratándose el paciente bajo el tratamiento con epirubicina, aquí están los meses de tratamiento, aquí abajo, y aquí están las dosis, ¿sí? La fracción de eyección basal y la fracción de eyección final no generaba gran complejidad para el oncólogo, pero si observamos que la mayor caída de la fracción de eyección aparecía 6 meses posteriores a finalizar lo que llamábamos la terapia de vigilancia oncológica. Y esto fue un logro de la medicina nuclear. Esto, en un grupo que comenzó los tratamientos con inhibidores de la enzima convertidora, pudieron observar que era reversible y la suspensión del inhibidor de la enzima convertidora mostraba que la disfunción ventricular aparecía nuevamente, ya empezando a tener cierta evidencia de lo que era necesaria la participación de la cardiología. En el año 2000 se crea una de las primeras y más importantes áreas de cardio-oncología, que es Edward Ye, en el Instituto del MD Anderson, la Universidad de Texas, que fue el comienzo de toda la era de la cardio-oncología, y prácticamente coincide con la aparición de las nuevas drogas que vamos a pasar a describir cómo cambió toda esta historia. La primera droga en aparecer y generar un cambio en el paradigma fue el trastuzumab, un anticuerpo monoclonal aplicado para el cáncer de mama, dirigido contra el receptor HER2 positivo, donde genera un nuevo tipo de toxicidad. Antes hablamos de toxicidad tipo 1, que era principalmente generaba apoptosis y era irreversible, pero la toxicidad tipo 2, como se clasificó en este tipo de drogas, era principalmente un atontamiento celular, trabajaba principalmente sobre fases energéticas de las células y tenía una capacidad de reversibilidad del atontamiento, como si fuese un atontamiento celular del miocito, generando una reversibilidad de la función ventricular en el 75% de los casos. Esto significaba que este tipo de drogas, o sea, la doxorubicina, actuaba tardíamente y esta actuaba mientras se la daba en el momento de la aplicación, ejercía el efecto de disminución de la función ventricular. Conceptualmente, si ésta se vigila y tiene disfunción ventricular, al suspenderla sería reversible. Así aparece lo que nos enseña a partir de los años 90 en adelante, con la mejoría de las tecnologías y las imágenes en ecocardiografía, la simple medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo con ecocardiografía, con todos los pros y contras que todos sabemos, que son la variabilidad entre observador, la posibilidad de obtener el resultado rápidamente y comparado con la medicina nuclear, que es la exactitud de las mediciones. En el caso, perdón, esta vino fallada. Bueno, vamos a ver si sale. Me estoy comiendo. Me estoy perdiendo la sorpresa. Ahí está, bueno. Esto simplemente era para mostrar el título del primer trabajo que se hizo en el año 2005, en donde se sabía que la combinación de doxorubicina y trastuzumab era una combinación tóxica para la función cardíaca, y para que la droga sea aprobada, el trastuzumab en adjuvancia requería de una combinación entre oncólogos y cardiólogos, y quizás fue la primera puerta de entrada para esta comunión de cardio-oncología, en donde la medición de la fracción de eyección pretratamiento, que ya venía históricamente establecida en los esquemas oncológicos, tenía cada 3 meses su esquema de comparación. Cada paciente era testigo de sí mismo, existía 2 ramas, trastuzumab, no trastuzumab, doxorubicina en ambas ramas, y se hacía la primera comparación a los 3 meses cuando terminaba el esquema doxorubicina.
El grupo de tratamiento con trastuzumab, al igual que el grupo control, se seguía durante un año entero de la aplicación. Como se sabía, como dije anteriormente, que este esquema era cardiotóxico, la tolerancia, perdón, vamos a pasar, esto es importantísimo, la población elegida para este tratamiento eran todas mujeres muy sanas, no tenían historia de infarto, isquemia, hipertensión, arritmias, no tenían hipertrofia ventricular, ni siquiera tenían, la última es espectacular, no tenían cardiomegalia ni siquiera por radiografía de tórax, y la tolerancia que se tenía para la disfunción ventricular era hasta más o igual a 16 puntos de lo que era su estudio basal para poder sacarla de la rama tratamiento. Finalmente, el estudio dio positivo, disminuyó la mortalidad a 3 años un 33%, fue un gran logro, dado que hacía muchísimos años que la oncología no tenía nuevas drogas en el tratamiento. Esta enfermedad en particular era de mal pronóstico antes de esta droga, y informan el 4% de incidencia de insuficiencia cardíaca sintomática en la rama tratamiento. Cuando se revisa los pacientes discontinuados debido a fallas asintomáticas o sintomáticas, por cuartilo vemos que un total de 20% de la población de la rama tratamiento salió del estudio por disfunción ventricular, lo cual esto muestra la importancia de la medición simple de lo que es la fracción de eyección ventricular izquierda comparativa y testigo de cada uno de los pacientes de sí mismo para poder definir cardiotoxicidad y prevenir un mal mayor de lo que pueda llegar a ser la disfunción ventricular asintomática en este grupo. Cuando se hace el estudio comparativo en el año 2007, o sea, 2 años después de los 4 principales estudios similares, que el 20% eran ventriculogramas y el 80% se hacían con ecocardiografía, casi 9.000 pacientes, podemos observar que el número necesario a tratar para salvar una vida a 3 años en este grupo de pacientes era 40. O sea, necesito tratar 40 pacientes con tumor de mama AR2 positivo para salvar una vida a 3 años. Para generar una insuficiencia cardíaca, clase funcional 3-4, necesito tratar 30 pacientes. ¿Sí? Pero para generar una disfunción ventricular asintomática, con solo tratar 5 pacientes, esto quiere decir que el 20% de la población lo va a tener. Lo más importante de todo esto es que esto se hizo bajo un control estricto de vigilancia cardiológica, lo cual no pasa en la vida cotidiana de la población general. Vamos ahora a volver al concepto de adriamicina, como vimos anteriormente, que era una enfermedad a saltos, era una enfermedad que aparecía hasta los 15 años, posteriores al tratamiento, que aparecía a formas leves, moderadas y demás, y se repitió el mismo esquema en el grupo de Milán, donde hicieron ecocardiogramas antes y después del tratamiento y se lo siguió durante 4 años en total. Este grupo pudo encontrar que principalmente la incidencia ocurría muy cerquita de cuando terminaban los pacientes la aplicación de la adriamicina. Acá no hay Herceptin, solo adriamicina. La incidencia total fue del 9% y hubo una sola caída de la fracción de eyección. No hubo posteriores caídas. Esto quiere decir que hay un posible cambio en el concepto de la toxicidad de la adriamicina. Si uno al paciente lo sigue viendo a lo largo después del tratamiento, no estarían viendo los pacientes cuando hacen síntomas. Entonces ya no estarían viendo una enfermedad de salto, sino estarían viendo una enfermedad que aparece una sola vez, que es cuando cae la fracción de eyección. Y esto es sumamente importante porque muestra que una vez que cae la fracción de eyección, inmediatamente el agregar inhibidores de la enzima convertidora antes de los 6 meses produce una recuperación en el 81% de los pacientes, casi en recuperación total o parcial de la fracción de eyección ventricular izquierda. Si uno instaura la medicación después de los 6 meses, es prácticamente irreversible la caída de la función ventricular. Posteriormente, de esta historia del Herceptin, un aluvión de drogas está viniendo. Esto es simplemente una muestra pequeña, donde podemos ver que en líneas rojas todas coinciden en que produce insuficiencia cardíaca. El gran fantasma de todas las nuevas drogas que están apareciendo son las drogas blancomoleculares, que lo que tienen en particular que son drogas que trabajan
intracelularmente. Estas drogas prácticamente no se conoce el total funcionamiento intracelular, pero todas tienen hoy como objetivos y regulación de la FDA se tienen que demostrar qué interacción tienen a nivel cardiovascular y obviamente todas ellas están demostrando que tienen en cierto porcentaje no despreciable algún grado de toxicidad cardiovascular. Veamos algún contexto de identificación de grupo de alto riesgo que no tiene que ver prácticamente ya con personas adultas, sino es un grupo de riesgo social. Especialmente si evaluamos lo que es la historia de vida normal de la población, vemos que entre los 55 y 75 años el cáncer y la enfermedad coronaria son las enfermedades más prevalentes y deciden mucho del destino de la vida de todos nosotros. Ahora bien, si tomamos un grupo de pacientes, de los niños especialmente, que hayan tenido linfoma de Hodgkin antes del año 95, irradiados con bombas de cobalto y hayan tenido radiación torácica conjuntamente con doxorubicina, una latencia de 30 años hace que se adelante una enfermedad coronaria severa, insuficiencia cardíaca y más de 20 veces la chance de muerte súbita de este grupo, lo cual hace un grupo de altísimo riesgo social. Otro contexto es la longevidad. La población se está tornando más longeva. En los últimos 30 años, las causas de muerte cardíaca están reduciéndose por bajar el colesterol, mejorar el estilo de vida, reducir la obesidad, disminuir el sedentarismo. Es decir, los cardiólogos han hecho un trabajo muy intenso en los últimos años y esto trae aparejado la longevidad que aumentó 3 veces la mortalidad de causa por el cáncer, no superando la causa de mortalidad cardíaca. Esta diapositiva muestra qué está pasando en el mundo. En el mundo está mostrando que están incrementando los nuevos casos de cáncer en todos los continentes, especialmente todos aquellos cánceres que tienen que ver con la detección temprana. Mama, colon, pulmón y especialmente en Oceanía, que tienen una campaña muy, muy importante sobre lo que es melanoma, es decir, va a haber más personas portadoras en su historia de cáncer, posiblemente más jóvenes o de mediana edad. El aumento de la sobrevida de la población tratada por cáncer, esto se presentó este año en el New England Journal of Medicine. Vemos en la población americana en el año 2016, 15,5 millones, menos del 1% de la población son sobrevivientes de tratamiento con drogas con cáncer y ya estamos hablando de casi todos con drogas que tienen algún efecto cardiotóxico. Y para lo que sería el año 2040, casi el 2%, cercano al 2% de la población, estaríamos hablando de personas expuestas a drogas cardiotóxicas o radioterapia con todo el espectro de edades que uno puede imaginar, hablando siempre de población adulta. ¿Cuáles son los mensajes que hemos tenido últimamente de la cardiooncología? Todas las que son las guías que hemos podido evaluar en estos años, tanto de sociedades de imágenes, sociedades de expertos o las mismas sociedades institucionales, han dado un montón de guías y recomendaciones de las cuales ninguna ha sido validadas en ninguna publicación para poder aferrarnos a alguna de ellas como una norma tipo religiosa. Vamos a hacer un breve resumen ya para ir terminando. ¿Cuál es el mundo oncológico y el rol de la cardiooncología hoy? El mundo oncológico es que coincide con el cardiólogo, que ambos deciden sobre sus pacientes. En estas cosas ambas especialidades son muy egoístas, pero la diferencia es que el oncólogo interactúa con muchísimas especialidades. Muchísimas especialidades, aparte de ellas son un grupo muy especial, los cirujanos, que son cirujanos de distintas especialidades y ellos tienen la particularidad de ser muy dúctiles a la hora de poder tomar decisiones muy determinantes para los pacientes. Y ahora entramos los cardiólogos, que tenemos la particularidad también de decidir mucho sobre nuestros pacientes, pero nosotros no interactuamos con otras especialidades, sino con subespecialidades de la cardiología. Seguimos hablando con cardiólogos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para poder hablar con los oncólogos y poder decidir sobre los pacientes? En realidad, los roles pasan a ser Acá estaba antes la ventriculografía y ahora está la cardiología. ¿Cómo hace la cardiología para decidir con el oncólogo? La realidad es que no decide con el oncólogo. La cardiología ocupa este lugar dentro de la oncología. Es un escalón más para poder decidir el destino
y el mejor evolución que pueda tener el paciente durante las decisiones que tiene que tomar el oncólogo, especialmente lo que es la patología más frecuente en este momento, que es la disfunción ventricular asintomática. Si dividimos un poquito la historia de una persona, podemos evaluar que lo que es más frecuente hoy dentro de la oncología, que es la adyuvancia, que lleva un año de vida a lo largo de todo lo que es la historia de un paciente. En este año se basa el 90% de las publicaciones hoy de cardiooncología, que tiene que ver con la disfunción ventricular asintomática, la insuficiencia cardíaca, el QT, la trombosis venosa profunda, la isquemia, la hipertensión, dilipidemia y un montón de otras cosas. Y acá está todo el punto de discusión hoy centralizado. Pero en realidad la vida continúa. Los pacientes salen del mundo oncológico y acá está la realidad. Los pacientes siguen teniendo factores de riesgo comunes, especialmente sobrepeso, obesidad, falta de actividad física, sedentarismo, factores como la edad. Y lo cierto es que el cardiólogo también tiene otra función, que es la función de contención luego que termina esta etapa. En esta etapa es complementaria al tratamiento oncológico, pero en esta etapa es un poquito más ejecutiva en el control de los factores de riesgo comunes para evitarle lo que sería la otra enfermedad más prevalente, que es las afecciones cardiovasculares. Finalmente, como conclusiones, el aumento de la longevidad y la sobrevida en pacientes tratados por cáncer es una cosa que está apareciendo y ya está presente en la vida de la medicina cotidiana. Existen y coexisten en el cáncer y las enfermedades cardiovasculares por longevidad en los pacientes, y estas enfermedades están superpuestas, lo cual hace que las comorbilidades de los tratamientos sean mayores. Las nuevas terapias oncológicas ya son comórbiles para las afecciones cardiovasculares independientemente de la edad de los pacientes, y la alta morbilidad con que queda cardiovascular, que los que quedan con los pacientes sobrevivientes del tratamiento del cáncer, es una función que deben tener los cardiólogos muy conscientes para poder tratar a estos pacientes y saber llevarlos adelante para los cuidados que correspondan para cada uno de los tratamientos respectivos. Muchas gracias. Voy a referirme al rol de la cardiología nuclear en el desarrollo de cardiotoxicidad. Les comparto antes esta frase que trato de recordarla cada vez que tengo que hacer algún tipo de búsqueda bibliográfica. Las nuevas terapias oncológicas prolongan la vida de pacientes con cáncer y esto ha originado una población creciente. En algunos tipos de cáncer, el riesgo de muerte por causas cardiovasculares es mayor aún que el riesgo de muerte por la misma recurrencia tumoral. Muchos de los agentes terapéuticos son cardiotóxicos y causan nuevas cardiopatías, pero la mayor supervivencia de estos pacientes también ocasionan la puesta en evidencia de cardiopatías que eran preexistentes. Hay, según este reporte del Instituto Nacional del Cáncer, hasta el año 2008, había una progresiva disminución en la tasa de mortalidad por los cánceres, lo cual hacía que acá en la línea de barras veamos cómo ha ido aumentando progresivamente el número de sobrevivientes con cáncer. Al año 2008 hablaban de 12 millones de personas en Estados Unidos sobrevivientes de algún tipo de cáncer. En el reporte del año 2017, teniendo en cuenta todos los tipos de cánceres, la sobrevida a 5 años mostró un incremento significativo en la sobrevida y veíamos que de la mitad de los pacientes con cánceres que sobrevivían en el 77 pasó a 2/3 de las personas con cáncer que podrían sobrevivir a 5 años. En este reporte del año 2018 vemos que Argentina tiene una tasa importante de mortalidad por cáncer, pero también ha habido una disminución progresiva en esa tasa desde el año 2000 hasta últimamente en varones. En mujeres se observa una disminución más progresiva y lenta, pero también una disminución de la mortalidad al fin. La cardiotoxicidad puede producirse por drogas o por radioterapia. Cuando hablamos de drogas, como bien lo explicó el doctor Santo, y yo no voy a abundar demasiado, hay un daño del tipo 1, esto es una cosa muy clásica, que supone daño estructural, irreversible y dosis dependiente, y drogas con toxicidad de tipo 2 que provocan más daño más funcional que estructural, que suele ser reversible y no tanto dosis dependiente.
¿Cuáles son las cardiopatías provocadas por drogas fundamentalmente? En el documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología podemos ver esta distribución de enfermedades y las drogas que las provocan con los mecanismos de cada una. Podemos resumir que pueden provocar insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión, arritmia, trombosis e hipertensión pulmonar. En cuanto a la radioterapia, algunas consideraciones que podemos hacer es que la enfermedad coronaria tenemos 5 veces más riesgo de muerte por infarto entre 10 a 25 años post-tratamiento y 50% de estos pacientes transcurren asintomáticos. También la radioterapia puede provocar enfermedad carotidia, pericarditis, fibrosis miocárdica y disfunción ventricular, sobre todo valvulopatías hasta 20 años después de la radioterapia misma y enfermedades del sistema de conducción. Vamos a hablar de la disfunción ventricular por cardiotoxicidad. Bueno, no vamos a entrar en detalle acá, pero bueno, puede haber daño miocítico, alteración de la microvasculatura, del endotelio, de las válvulas, etcétera, etcétera. Porque es importante diagnosticar en fase muy precoz la cardiotoxicidad. Y también el doctor Santo mostró la diapositiva de este mismo trabajo. Si podemos diagnosticar e iniciar el tratamiento de la disfunción ventricular en los primeros meses, vemos que hay muchos respondedores al tratamiento en los primeros meses. A partir de los 6 meses, prácticamente no hay respuesta al tratamiento cuando ya hay disfunción ventricular. ¿Y esto es importante? Claro que es importante, porque los pacientes que pueden responder a la terapia tienen una muy buena sobrevida libre de insuficiencia cardíaca, no así aquellos pacientes en quienes se diagnostica tardíamente la disfunción y el tratamiento ya no va a mejorar ni la sobrevida ni la insuficiencia cardíaca. En cuanto a la aplicación de técnicas de imágenes para este diagnóstico precoz, este año en febrero se publicó esta review con los distintos métodos que se pueden utilizar para medir distintos parámetros. Como hablaban bien de la fracción de eyección, el radiocardiograma es uno de ellos y ni hablar de la ecocardiografía, que es en este momento, y a decir verdad, el método de elección en muchos aspectos, el strain longitudinal, por supuesto, a través de ecocardiografía, la enfermedad vascular, en donde tiene un rol importante el SPECT cardíaco y el PET-CT, también la tomografía computada, y otras alteraciones que pueden producirse y son estudiadas por resonancia, por tomografía, eco y cámara gamma. Vamos a hablar de la cardiología nuclear. Yo hago cardiología nuclear hace más o menos 25 años. Siempre desde que empecé, hemos estado pensando, sintiéndonos de esta manera. Venían por detrás nuestro los ecocardiografistas, la tomografía computada amenazaba con llegarnos, la resonancia magnética. Siempre los cardiólogos nucleares tenemos la sensación que alguna catástrofe nos va a dejar sin trabajo. Entonces, ¿qué hicieron en el Consejo de Cardiología Nuclear acá? Bueno, me invitaron a mí para que venga a hablar de esto. Claro que las armas de las que dispongo parecen ser de una época muy diferente a las demás tecnologías, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Vamos a remarla. ¿Qué técnicas de medicina nuclear podemos usar en diagnóstico y prevención de cardiotoxicidad? Fundamentalmente, en función ventricular, el radiocardiograma planar y SPECT. Todo lo demás son técnicas que lamentablemente acá en el país no disponemos tanto, de MIBG, de los anticuerpos antimiosina, del MIPP, etcétera, etcétera. Yo les voy a hablar un poco del radiocardiograma. Es un método volumétrico de alta precisión para estudio funcional en ventrículo derecho e izquierdo. Se puede evaluar volúmenes de fin de diástole, de sístole, fracción de eyección, velocidad de llenado ventricular, análisis de fase, pero esto es lo importante. Alta reproducibilidad intra e interobservador. Es muy observador independiente el método. Esto es la manera en que hacemos el informe del radiocardiograma. Bueno, ya en el año 79, el grupo entre otros, de Barry Zaret, mostraba la utilidad del radiocardiograma en ponerse a medir la fracción de eyección de pacientes tratados con doxorubicina. Estos pacientes desarrollaban insuficiencia cardíaca y se veía disminución de la fracción de eyección. Los pacientes que tenían caída moderada de fracción de eyección, ellos vieron que al cesar la doxorubicina se evitaba la progresión
a tener síntomas de insuficiencia cardíaca midiendo fracción de eyección con radiocardiograma antes de la aparición de los síntomas. A lo largo de la historia, en el 87, este trabajo es muy interesante, con casi 1.500 pacientes. Un grupo se manejó según monitoreo con radiocardiograma y otro grupo se manejó sin medir fracción de eyección de manera rutinaria. Y esta fue la evolución de los pacientes cuando se seguían con fracción de eyección antes de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, y esta era la sobrevida de pacientes sin seguimiento rutinario. En este nuevo trabajo del año 2003, lo mismo. La caída de fracción de eyección en un radiocardiograma seriado predijo insuficiencia cardíaca por toxicidad. Utilizando esta estrategia se logró reducir el riesgo de muertes por causas cardíacas en este grupo de pacientes. Es así que el uso apropiado de medicina nuclear y de multiimágenes del año 2009 considera que el uso del radiocardiograma para medir fracción de eyección de forma rutinaria en pacientes con quimioterapia es apropiado con un puntaje más alto. En cuanto a la exposición a radiaciones que suele presentarse como una gran desventaja para el radiocardiograma en relación a otros métodos, les muestro esta diapositiva en la que, se analiza la incidencia de cáncer en mujeres a lo largo de su vida, el riesgo de tener cáncer a partir de los 40 años por los factores de riesgo naturales del cáncer, que vemos cómo aumenta la incidencia entre 40 y 50 años hasta los 80. ¿Cuál es el riesgo agregado de tener un cáncer recibiendo las radiaciones ambientales o tomar sol, por ejemplo? Es esto que vemos acá con línea amarilla. ¿Y cuál es el aumento del riesgo de tener cáncer a largo plazo haciendo, como está explicado acá, un estudio de perfusión miocárdica por año a partir de los 40 años? Esto es 10 milisieverts por año. Este es el aumento del riesgo de tener un cáncer hasta los 80 años. No se trata de minimizar este riesgo, se trata de no demonizar el método, nada más que eso. En este reporte, que se llama el BEIR 7, publicado, se ve cómo de cada 100 personas, no pacientes, de cada 100 personas, a lo largo de la vida, 42 de ellas van a tener el riesgo de tener un cáncer por factores naturales de riesgo habituales. Y uno más va a tener aumentado el riesgo de padecer cáncer si recibe una dosis por lo menos de 100 milisieverts en un estudio diagnóstico. Estamos hablando 100 milisieverts. Son 20 a 40 estudios de radiocardiograma. En cuanto a los usos de detectores de estado sólido, que es la nueva tecnología en cámara gamma, tienen alta eficiencia en la captación de los rayos gamma y permiten obtener imágenes de alta calidad en menores tiempos de adquisición, reduciendo dramáticamente la dosis de radiación en los estudios. Acá lo que podemos ver es a la izquierda, se adquieren imágenes con detectores comunes y a la derecha la cantidad de cuentas que se adquieren con un detector de estado sólido. Y lo que vemos es lo que le decía, un radiocardiograma planar significa 5 milisieverts de dosis, pero si podemos hacer SPECT, se reduce a la mitad la dosis de exposición que recibe ese paciente a 2.5 milisieverts. Estas son las imágenes en SPECT 3D de radiocardiograma, donde se puede ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, con las curvas de funcionamiento, función diastólica y función sistólica. Hay trabajos que validan la utilización de los detectores de estado sólido en cuanto a la medición de fracción de eyección con muy buen resultado intra e interobservador. La variación es bajísima. En el año 2016 se hizo el primer trabajo utilizando el radiocardiograma 3D con detectores de estado sólido en pacientes que recibían quimioterapia. Lo que vieron es que había alguna variabilidad en la medición del volumen de BD, pero muy buena precisión y reproducibilidad en la medición de fracción de eyección en ambos ventrículos. Hay una serie de algoritmos en los cuales yo no voy a entrar a la discusión. Me parece que los doctores lo tienen mucho más claro que yo, pero cómo sería
el seguimiento de pacientes a quienes se mide fracción de eyección antes de empezar una quimioterapia con drogas de tipo 2 en este caso y drogas de tipo 1. Las diferencias eran las que planteaban los doctores recién. En cuanto al PET, el PET con fluordesoxiglucosa, un estudio metabólico, se observó que hay una relación importante en el uptake en ventrículo izquierdo y derecho. Este es un artículo publicado en febrero de este año, es muy nuevo. Lo que ellos observaban en 120 pacientes es que había algunos que tenían cardiotoxicidad, revelada por disminución de la fracción de eyección, y ese grupo de pacientes con cardiotoxicidad tenían un uptake muy aumentado de fluordesoxiglucosa en ambos ventrículos. Esto es decir, se podía detectar con el PET las alteraciones metabólicas muy iniciales que se producían en el miocito mucho antes de la alteración de la fracción de eyección. También en enero de este mismo año se publica otro trabajo en donde lo que se analiza es la reserva de flujo miocárdico para conocer el estado de la microvasculatura. Y lo que se ve también es lo siguiente, en este gráfico. La severidad de la cardiotoxicidad tenemos en este eje y la clínica con síntomas. Vemos que a medida que aumenta la severidad de la cardiotoxicidad, aumentan los síntomas y tiene su entrada cada uno de los métodos que permiten detectar cardiotoxicidad. El PET con la reserva de flujo miocárdico podría entrar en un estadio muy inicial de cardiotoxicidad en el músculo cardíaco. Vamos a pasar esta diapositiva para no hacerlo demasiado largo. La SAC publicó en el 2013 el Consenso de Diagnóstico, Prevención y Tratamiento de Cardiotoxicidad. Lo que decía es que había que hacer una evaluación previa al inicio de tratamiento de fracción de eyección. Y si la fracción de eyección inicial era menor de 50%, discutir cuál era el tratamiento adecuado con los oncólogos. Esta es lo que plantea el documento de SAC de seguimiento en pacientes que reciben drogas con toxicidad tipo 1 y diferente al seguimiento que debería hacerse en pacientes que reciban drogas con cardiotoxicidad de tipo 2. En 2017 se publicó el Consenso de Imágenes Cardiovasculares No Invasivas en el que se ve que el uso de radiocardiograma tiene una indicación tipo 2A con nivel de evidencia A en los pacientes con sospecha de miocardiopatía cardiotóxica por quimioterápicos. Bueno, acá lo que quería mostrarle un poco es el tema de la multiimagen en el diagnóstico temprano de la cardiotoxicidad. Y acá sí revelar que el ecocardiograma, sin duda, si uno dispone de equipamiento apropiado, con 3D, con medición de strain longitudinal y operadores entrenados, es sin duda un método de elección para el manejo de estos pacientes. Pero el radiocardiograma también tiene su utilidad, lo mismo que la resonancia y la troponina. Tal vez debería adecuarse el uso de distintos métodos según el tipo de equipamiento que se disponga en cada institución y la experiencia de los operadores en cuanto a cada uno de ellos. Finalmente voy a hablar un poquito de lo que es enfermedad coronaria por cardiotoxicidad, porque me parece que es lo más importante y donde más aplicación tiene la medicina nuclear en cardiotoxicidad. La enfermedad coronaria puede producirse por distintos agentes quimioterápicos y también por radioterapia, por distintos mecanismos y puede provocar enfermedad coronaria aguda y enfermedad coronaria crónica. En Circulation de este año también se detallan las distintas drogas que pueden provocar enfermedad vascular, entre ellas enfermedad coronaria. Y lo que podemos decir acerca de la radioterapia en mediastino en relación a enfermedad coronaria es: el riesgo de enfermedad coronaria comienza a los 5 años de la radioterapia y se mantiene por décadas. El cáncer infantil: 16% de niños desarrollarán enfermedad coronaria a 5 años de la radioterapia, por lo menos. SPECT permite diagnóstico precoz de enfermedad coronaria en vasos epicárdicos y el PET en microvasculatura cuando todavía no hay enfermedad epicárdica. Esto último también puede hacerse actualmente con SPECT con detectores de estado sólido. También en cuanto a radioterapia mediastínica, en un metaanálisis con más de 1 millón de mujeres,
se puede observar de este lado las que recibieron radioterapia en mediastino, de este lado los trabajos con mujeres que no recibieron radioterapia, y el hecho de haber tenido radioterapia en el mediastino provoca un 30% más de riesgo de enfermedad coronaria en mujeres y un 38% de exceso de mortalidad cardíaca por haber recibido radioterapia en el mediastino. El SPECT cardíaco en el diagnóstico y manejo de pacientes con enfermedad coronaria ha demostrado su utilidad a lo largo de los años. Un estudio normal indica menos del 0,5% anual de riesgo de muerte o infarto. También se puede analizar a través de los scores de SPECT cardíaco la severidad y extensión de isquemia, y eso también es un predictor de muerte o infarto al año. SPECT cardíaco es un excelente método para el diagnóstico precoz y seguimiento a largo plazo de pacientes con riesgo de enfermedad coronaria. La conclusión de este artículo interesantísimo de Circulation es que los pacientes que reciben radioterapia en mediastino deberían tener un seguimiento periódico con test no invasivos para detección de enfermedad coronaria. Un primer estudio a los 5 años post-radioterapia y luego repetir los estudios cada 5 años. La medición del flujo coronario con SPECT-CT también ha demostrado su utilidad. Serían buenos predictores de afectación de la microvasculatura. Y voy a concluir con las conclusiones del paper que es de posición de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos decía, yo creo que todo lo que acabo de decir se resumiría con esta primera conclusión. La evaluación del riesgo coronario debe considerar al uso de quimioterapia como un factor de riesgo coronario en poblaciones que no tienen otros factores de riesgo. Los métodos de detección de isquemia permiten identificar pacientes con enfermedad coronaria preexistente y esto condicionará la elección de la quimioterapia. Pacientes tratados con quimioterapias deben ser monitoreados con estudio de isquemia y el seguimiento clínico y con test de isquemia miocárdica sería necesario hasta 30 años posterior al tratamiento. Muchas gracias.